viaje. Estamos aquí para guiar, con información y consejos, juntos vamos a triunfar. Acá Se ao estamos ouvir sobre con fuerza y corazón, construyendo el futuro con dedicación. Acá estamos unidos en la misión de hacer de Brasil nuestro nuevo rincón. Acá estamos siempre a tu lado, en cada paso, en cada estado. Acá estamos con amor y pasión. Bienvenido a Brasil, tu nueva nación. Desde lejos llegamos, con sueños en la maleta, Elaine y Guillermo, con su ayuda completa. Brasil nos recibe con su calor y su sol. Aquí encontramos un nuevo lugar, documentos en mano, con ganas de empezar. Acá estamos juntos, listos para avanzar. Acá estamos con fuerza y corazón, construyendo en familia un futuro mejor o mejor. Acá estamos unidos en la misión de hacer de Brasil nuestro nuevo rincón. Con cada paso que damos, aprendemos a vivir nuevas culturas, amigos, un nuevo porvenir. Elaine y Guillermo enseñan con pasión portugués y consejos en cada lección. Documentos en mano, con ganas de empezar. Acá estamos juntos, listos para avanzar. Acá estamos con fuerza y corazón, construyendo el futuro. Ahora sí, estamos en vivo. ¿Cómo andan, gente? Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Horario diferente, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Están todos bienvenidos? Cambiamos el horario. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en este horario? Es que hoy a la tarde no tuve cómo, no hubo manera de hacer el vivo a la tarde, a las 3 de la tarde como siempre. Y ahora, nada, este horario normalmente llego a casa y estoy más tranquilo. Y nada, se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer el vivo para adelantar toda la gente que mandó preguntas, cosas. Así que bueno, por eso estamos. Para vos que recién llegás y no sabes quién soy, mi nombre es Guillermo, nuestro canal se llama Acá Estamos. Y hablamos sobre residir en Brasil, personas que quieren venir a vivir a Brasil, especialmente a Balneário Camboriú, ¿sí? O región. Entonces, básicamente hablamos de eso. Bien, tengo varias cosas para contarles. Primera, que llueve mucho por acá, mucho, mucho, mucho. Desde hoy a la tarde, llueve bastante. Estamos con alerta de lluvia intensa. Dice que va a llover hasta mañana a las 1 de la tarde. Esperemos que sí, mejor, así baja un poco la temperatura. Igual, hoy la máxima fue 29 grados y mañana se espera máxima 27, así que no va a bajar tanto. Así que, nada, esperemos que mejore el clima. El tema del dólar, que siempre me preguntan, en este momento está a 5,25, ¿sí? Ustedes saben que toda la semana pasada tuvo picos de 5,31, 5,32. Bueno, viene estable, pero con toda esta situación que está pasando en Oriente Medio, Medio Oriente creo que se dice en español, nada, está medio complicado todo eso. Así que, nada, ahí estamos. Gente, aquel que puede deje su me gusta, inscríbase en el canal, confirme si está inscrito, porque aparentemente YouTube está sacando inscripción. Entonces confirma si está inscrito. Si quieres colaborar con el canal, puedes ser miembro del canal, ¿sí? Pagar la membresía a partir de $1 la membresía, así que puedes hacerse miembro. Y si no puedes, no hay problema, deja tu me gusta, compartir el video, con eso ya estás ayudando bastante. ¿Ok? Déjenme ver qué tengo por acá. Avísame si está escuchando bien. No tengo como... A ver si tengo como ver. Déjenme ver.
Eso lo veo acá. Escucho, por las dudas. El chat está abierto. Aquel que necesite mandar un chat puede mandar. Martín Morinigo. ¿Eso? Moriningo parece. ¿Está por ahí? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Déjeme ver si está funcionando el chat. Porque no me apareció el mensaje, Martín. Voy a poner un hola acá. A ver si aparece. Ah, sí, ahora apareció. Yo no lo había aprendido, me he olvidado. Así que, nada, aquel que quiera mandar, ahora sí el chat está abierto, gente. Bien, tengo algunas preguntas que ustedes mandaron. Martin Morinigo Avísame si escucha bien, por 375 favor. César. Se escucha re bien. Voy a poner acá. Armando Escucha re Apiati bien, dice Martín, buenísimo. 1065. Fuerte y claro. Fuerte Mira quién está Y ahí. claro. Mi amigo Armando Piatti. ¿Cómo anda usted, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Mucho calor por allá? ¿Cómo está Martin todo? Morinigo Bien, 375. gente. Todo estoy bien, medio Guilherme. perdido. Ese horario, qué sé yo, estoy medio perdido. Anaringe Veamos, Fu 18. ¿qué tenemos por acá? Por aquí recién conectando. Hola, ¿Todo Guilherme. bien? Dice Martín. Hanna, está por ahí, dice por aquí, recién conectada. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno, de a poco van llegando, van dejando su me gusta, que el que pueda, el que quiera, el que no, no hay problema. Deje su dislike, que también vale, ¿sí? Lo importante es poner algo, ¿sí? No sé qué, pero pongan algo. Bueno o malo, pero pongan algo. Gente, que tengo varios mensajes. Voy a ir bajando. A ver cómo hago. Voy a ir poniendo por acá. Y los voy a ir pasando para uno por uno. Bien. A ver qué tengo acá. Armando Apiati 1065. Ceilun na voz em português em cima. ¿Quién mandó esto acá? Sale una voz en portugués encima, dice. A ver. ¿Qué será? ¿Una voz en portugués? En portugués. Una voz en portugués. Una voz en portugués. ¿Sabes que yo escuché algo también, pero no sabía qué era? A ver. Anaringe Fu 18. Ah, ya sé qué es. Guilherme te responde com ad ou, Espera, para voy a que lo cerrar acá. escuches luego. Ahí, listo. Ahora no va a salir más nada. Avísame si mejoró. Es que el YouTube ahora tiene un modo que me muestra el vivo como Anaringe está Fu saliendo. 18. Así que bueno, ese es. Rei na voz em português ¿Sí? como robótica. Martin Morinigo 375. Y yo te respondí Si con audio Chimilo para que lo Zé escuches MSG. luego, dice Hanna. Ah, buenísimo, ahora lo escucho. Hay una voz en portugués como robótica, ya lo saqué. Sí te lee los mensajes, Martín. Bien, ahora, acá tengo un mensaje que dice: hola Guillermo, ¿cómo estás? Soy Armando Apiati Roberto, te escribo desde 1065. Uruguay. Pregunta. ES como una Esto lo traducción mandó, de lo que creo escribo. que fue el sábado, el viernes o el sábado, que yo no hice vivo. Pregunta, tengo libreta H para trabajar de retroexcavadora en general. Ah, debe ser alguna cosa de allá, de Uruguay. ¿Tenés idea de cuánto pagan aproximadamente? Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Tengo pensado ir a vivir a Brasil en octubre, a Santa Catarina en principio. Gracias por tu tiempo, por favor, nada que agradecer. Mira, primero hay que ver si vos vas a tener que revalidar ese carnet que vos tenés, ¿sí? Vas a tener que revalidarlo, no podés simplemente. Espera que voy a acomodar la cámara, que está muy extraño eso aquí. Ahí está como extraño, ¿no? Está como muy cerca, no sé. Armando Apiati 1065. Ahí, listo. Sigue saliendo la traducción. Primero es que vas a tener que revalidar. Ah, no voy a toquetear más, pues si toqueteo, empiezo a toquetear, no podemos. Vas a tener que revalidar tu carnet, ¿sí? Tu CNH que se llama, ¿sí? Vas a tener que traer ese carnet que vos tenés de allá, ¿sí? Hacer la traducción y tenés que generar uno nuevo acá. Tal vez el que vos tengas sirva para Anaringe Fu tal vez, 18. no sé.
Hay que ver Siga a voz em bajo qué empresa português. lo hiciste, cómo lo hiciste, si está válido todavía, todo eso. Con respecto a empleo, sí, hay un montón de empleo en esa área, ¿sí? Supongo que hay más para algunas empresas privadas, ¿sí? Lógicamente vas a necesitar tener documentos, ¿sí? Para empezar a trabajar en esa área. Conozco una empresa que tiene vacante de eso, que está ahí cerca, Scamboriú, no me puedo acordar el nombre de la empresa, tenía vacantes, me habían comentado, pero no me acuerdo el nombre de la empresa. Después lo puedo buscar. Así que, nada, trabajo vas a conseguir. Ahora, con respecto al sueldo, no sé bien, hace un tiempo atrás yo había visto que partía algo de los 3.500, 3.800 en adelante, ¿sí? Pero no estoy actualizado en esa área, ¿sí? Pero después, mandame un hola por WhatsApp que yo te averiguo y te digo más o menos cuánto es un sueldo normal de eso, ¿ok? Pero en este momento no te puedo decir porque no sé. Para decir cualquier cosa, mejor no digo nada. ¿Ok? Te mando un abrazo. ¿Cómo se llamaba? Roberto, Uruguay. Bien. Armando dice, es como una traducción de lo que escribo. Ah, ya sé. Ya está, ya lo saqué. Sigue la voz en portugués. ¿Sabes lo que es? Gente, qué locura. Miren, les voy a mostrar. Total, miren. Miren, les voy a mostrar cómo es. Para que ustedes vean cómo es, ¿eh? Esperen, a ver cómo hago. Miren, les voy a mostrar. Y así. Pero ahora, ¿cómo hago? Puedo bajar eso acá. Ah, y ahora lo voy a poner acá. Miren qué loco, ¿eh? Miren, les voy a mostrar lo que era. Miren. A ver cómo hago acá. Ahí, más o menos. ¿Ven? Ese es el programa que yo uso para hacer los vivos. Y lo que yo veo cuando estoy hablando con ustedes es eso. Básicamente eso. La pantalla es mucho más grande que eso, pero bueno. Es una parte. ¿Ves? Lo puedo acomodar un poco. Más o menos así. ¿Ven? Y ahí yo voy seleccionando los mensajes y los voy colocando. Y ese audio que marqué con la flecha ahí estaba activado. Sí, que hace una traducción. Ese es. Ahí lo saqué. Supongo que era eso. Así que bueno. Mis disculpas, gente. Ya está. Ahora pasó, ¿no? Avíseme si salió ahora, por favor. Supongo que sí. Espero que sí. Avíseme. Bien. Voy a ir para otro mensaje que tengo por acá. Mm, acá recibí un audio 3532. ¿Será que es de Hanna? ¿Lo puedo poner en vivo, Hanna? No sé, porque estábamos hablando de otras cosas y no quiero de golpe, ¿no? Poner algo que no se pueda. Así que avísame, dale. Final 3532. ¿Ok? Avísame. Hay que escribir a ver si sale. Es bueno escucharse en portugués. ¿Viste? Es como aprender o no. Ahora sí ya no sale mal. Listo, ya está, ya lo saqué. Yo no me había dado cuenta. Ustedes me dijeron, pensé que era YouTube, porque YouTube ahora abre una ventana nueva que muestra las cámaras, opciones, qué sé yo, un montón de cosas nuevas. Y todavía no le di mucha pelota a eso. Y eso uno lo puede cerrar. Cerré y pensé que era eso, pero no, se ve que era eso ahí. Bueno, gente, tengo más por acá. Tengo otro mensaje. Vamos a ver acá en WhatsApp. ¿Quién es esta acá? Marcela. ¿Qué dice Marcela? Lo mandó hoy a las 2 de la tarde. A ver qué quiere Marcela. Acá. Vamos a ver qué dice. Hola Guille, soy Marcela, tengo 45 años, soy de Salta. Queremos ir a Itapema en familia. Para el alquiler anual, ¿aceptan adelantar meses
si no tengo recibo de sueldo de Brasil. Gracias por tus videos. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien? Sí, en realidad sí, porque vos no tenés recibo de sueldo, el recibo de sueldo de Argentina no sirve, a menos que sea una jubilación que fija todo el año, ahí sí te lo aceptan como una especie de garantía de que vos recibís mensualmente, pero si no, no. ¿Sí? Entonces, normalmente la gente que hace, Em, ofrece varios meses de alquiler, 3, 4, 5, 6 meses, a veces un año con descuento, para garantizar que la gente pague, ¿sí? Entonces sirve, sí, ¿sí? Yo te diría que si podés, que ofrezcas 6 meses o un año adelantado y puedas conseguir un buen descuento. Eso es muy, muy válido y vas a pagar mucho menos a largo plazo, ¿no? Te mando un abrazo, Marcela, de Salta, mirá vos. Hanna dice, sí, sí, es mi mensaje, no lo leas al aire, porfa, porque es con respecto al mensaje que me enviaste por WhatsApp. Buenísimo, me pareció. Por eso, por las dudas, no lo leo. Queda tranquila. Martín Morinigo 375 dice, déjalo, siento que ya escribo en portugués. Ay, ay, ay. Lo peor que no sé si se puede... A ver. Ah, lo quiero escuchar. A ver. ¿Y si yo clico, aparece? No. No, aparece cuando alguien escribe. Escriban, a ver, así escucho, loco. Si no, ustedes solos. No sé cómo es. Pero no sé si se puede configurar esto acá para otro idioma. A mí me parece muy raro. ¿Ustedes ya vieron los videos del canal nuestro? Que habilitaron una opción de inglés y todos los videos nuestros aparece mi voz en inglés. Me parece muy loco escucharlo. Bueno, nadie escribió, lo voy a dejar así. Sigamos. Esta cámara del tripé está medio extraño, loco. Voy a tener que, no sé, acomodarlo, hacer algo, pues está medio extraño hoy. Está mejor. Bien. Tengo más mensajes por acá. ¿Qué más tengo por acá, gente? Nicolás. Nicolás. Y la bandera uruguaya de foto. Vamos a ver, debe ser uruguayo, Nicolás. Nicolás, vamos a ver acá. Pac. Bien. Bueno, soy Nicolás, tengo 30 años de Montevideo. Estoy viendo de mudarme a Balneario Camboriú. ¿Qué zona de la ciudad recomendás para que sea segura, pero no tan cara para alguien que llega solo? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Mirá, en Balneario prácticamente toda la ciudad es segura. Hay algunos lugares que son un poco más complicaditos, viste, a la noche. Principalmente más del otro lado de la BR, pero no es algo así complicado, ¿sí? Pero barrios buenos, si vos lo que querés saber, barrios tranquilos, seguros, Pioneiros, barrio Ariribá, barrio Das Nações, barrio Centro, barrio Dos Estados. Me está faltando algunos, ¿eh? Pero todos esos barrios, dos municipios ya es un poquito más complicado, ¿sí? Pero no es malo de vivir, no. Durante el día es súper tranquilo. Anoche también, a no ser que andes de madrugada, ¿viste? Pero no es algo muy... Tampoco yo he andado de madrugada, nunca pasó nada, pero existe una chance mayor de que tal vez te encuentres con alguno medio loco ahí. Nada más que eso, ¿ok? Pero queda tranquilo que no vas a tener problema. Ahora, precio, lo más caro normalmente es Centro, Pioneiros, y sí, Centro y Pioneiros te diría que son los más caritos. Después ya tenés Naciones, que es Das Nações, que se llama. El Dani Martin siempre se enoja Molinigo conmigo cuando yo traduzco los barrios, porque me 375. dice, no se traducen los nombres de los Vila barrios. Real. Nações es un barrio más popular, ¿sí? Es muy bueno. Antiguamente era más clase baja media. Hoy en día es clase media, te diría media alta, ¿sí? Pero es un barrio muy, muy bueno. Nosotros hemos vivido ahí. Muy, muy bueno. Muy, muy familiar, digamos. Martín dice Villarreal. Bueno, es un barrio ok, ¿ves? Es ok. Así, son barrios que durante el día es mucha gente, mucho laburante, yendo y viniendo, y mi tripé que se me está desmayando, no sé qué le está pasando, che, lo voy a tener que apretar, no sé. No
No tengo la llavecita. Él tiene una llave Allen, me parece, para ajustarlo. Ah, va Armando despacito, se va aprieta-te muriendo, se va 1065. durmiendo. Volvió a la Ouviu a traducción, claro, yo lo había traduzione. activado. Ahí, perdón. Ya lo desactivé, perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo lo puedo apagar el sonido, listo. Volvió a la traducción, de verdad. Em, no es que el barrio es de gente laburante, que labura, que va, que viene, ¿viste? Es más familiar, es más a la noche, que hay un poquito más de, tal vez algún problema con el tema de sustancias ilícitas, de venta de sustancias ilícitas. Un poco más complicado, pero si bueno, te metes con ellos, nadie se va a meter con nadie, ¿viste? Qué sé yo. Tampoco es que no vas a poder salir de tu casa después de las 12 de la noche, nada que ver, ¿sí? Es simplemente fingir demencia. Fingir demencia, pasar como si nada y ya está. Nada más que eso. No, eso, básicamente eso. ¿Ok? Déjenme ver qué más tengo por acá. ¿Cómo se llama este ser humano? Claudio. Claudio mandó mensaje hace un ratito. A ver qué dice Claudio. Claudio. Acá. Hola Guillermo, soy Claudio, tengo 50 años, soy de Viña del Mar, Chile. Mira vos. Mi idea es irme a vivir a Florianópolis, por la zona de Campeche. Vamos la familia completa, somos 5, todos adultos. ¿Cómo está el tema de las expensas de los condominios? ¿Es obligatorio pagarlo? Muchas gracias. Sí, sí, el condominio es así. En realidad es así. Condominio le dicen acá a las expensas, ¿sí? Entonces a veces queda medio confusos. ¿Ok? Pero en realidad es así. Cuando te dice, eso hay que estar muy atento, porque a veces te dicen, alquiler tanto más condominio. Pero tenés que averiguar si el condominio es fijo o es móvil, porque a veces, ¿qué pasa? Y el tripé se me sigue durmiendo. Che. ¿Qué será que le está pasando? Voy a tener que ajustar. Una llave Allen tiene ahí. No tengo acá, se lo he apretado. Bueno, el condominio es así. A veces te dicen eso y vos averiguás y eh, tenés 2.500 de alquiler más el condominio y a veces el condominio es móvil. Entonces te cobran, no sé, 600 reales por mes con limpieza, mantenimiento, bla, 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 y de pronto se rompe el ascensor. Mes que viene, 3.000 reales de condominio porque se rompe el ascensor y hubo que pagarlo y hay que pagarlo. ¿Entendés? Entonces, cuidado cuando vas a alquilar, que está el condominio incluso. Hay que ver si es el valor fijo del condominio o si es móvil. Si es móvil, complicado. Yo diría que no. Ahí en ese caso no vale la pena. ¿Sí? Porque siempre hay algo, todos los meses hay algo que el condominio inventa. Vamos a pintarlo el frente del edificio. Pimba, vos tenés que pagar. Entonces, más vale, hagan eso para que el propietario lo pague. ¿Sí? Incluyanlo, que el propietario se haga cargo del condominio. ¿Sí? De golpe pueden pagar el fijo y el resto, todo lo que es móvil, el propietario lo pague. Eso se puede negociar, se puede hablar. ¿Ok? Ese es mi consejo. Pero es obligatorio pagarlo. ¿Sí? Por más que vos no lo uses, hubo una vez un seguidor que me dijo, pero yo no voy a usar el condominio porque tiene sauna, tiene no sé qué, tenés que pagarlo igual. Por más que lo use o no lo use, hay que pagarlo igual. Entonces, en todo caso, busca otro alquiler y listo. ¿Ok? Bien, voy a tomar un mate. Ahora parece que paró la lluvia. Bien, déjame ver qué otra cosa tengo acá. Darío Díaz está por ahí. Dice, buenas noches, Guille. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gente, aproveche y dejen su me gusta ahí, aquel que pueda. Quiero agradecerle ¿para quién fue que me habló hoy? No me acuerdo el nombre. Acá. Luis, que hace un rato estuvimos hablando y bueno, compró el curso de portugués, quería agradecerle. Estuvo por ahí, no sé Luis de dónde es, pero bueno, ahí está. Tengo otro mensaje, a ver, acá. Dije Luis y acá tengo otro mensaje de, ¿cómo se llama? Liz, eso, Liz. Liz se llama, vamos a ver. Es ser mujer, ¿no? ¿El nombre? Acá. Bien. Hola, soy Liz.
y tengo 28 años, de Asunción, Paraguay. Busco alquiler online en Brusky por el tema de las fábricas. Me dicen que hay mucho trabajo. El tema es que no encuentro nada amueblado. ¿Vos qué me decís? ¿Se consigue algo para algo ya amueblado o conviene comprar todo allá? Gracias, compré el curso de ustedes y es muy muy bueno. Bueno, gracias Liz, me alegro un montón. Mirá, en Brusque no vas a encontrar amueblado. En Balneario encontrás, ciudades turísticas encontrás más amueblado. En Brusque no, es muy raro, muy muy raro. No sé que alguno tenga muebles, pero la gran mayoría no tiene amueblado porque, a no ser que sea un Airbnb, los alquileres anuales normalmente no tienen, los alquileres anuales no tienen muebles, ¿sí? Son sin muebles. Yo te diría que te conviene comprarlos vos, ¿sí? Inclusive mañana después te mudás, buscas otro anual sin muebles, vos ya tenés tus muebles. Ese es mi consejo. Normalmente cuando vos pagás algo amueblado es más caro el alquiler, ¿sí? Porque en realidad estás alquilando los muebles también, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo que aquel que pueda que haga un esfuerzo y se compre los muebles, aunque sea comprarse una cocina, una heladera, una mesa, una silla, una cama, un colchón y como para arrancar tenés y después vas comprando, que yo, microondas, máquina de lavar ropa, que yo, vas comprando las cosas de primera necesidad, van dándole prioridad a una cosa, después a otra, más o menos así diría yo, ¿ok? Pero ese, mi consejo es, si tenés dinero y podés, comprarlo, comprar tus muebles y ya tenés tus muebles, ¿sí? Yo creo que es mejor que estar buscando alquiler. Y hablando de eso, buscando alquiler, yo no buscaría alquiler online, ¿eh? Vos estás buscando alquiler online, pero es que yo no buscaría, ¿eh? Sos carne de cañón para que te apliquen un golpe ahí, para que te estafen, ojo. ¿Sí? Tienes que tener mucha, mucha seguridad. Entonces no te recomiendo alquilar online, ¿ok? Más vale llegar, buscar algo temporario y ahí buscas alquiler, vas, lo visitas, hablas con el dueño, ves si el dueño es el dueño y todo eso y ahí sí cerrás. Antes no porque es medio complicadito, ¿ok? Te mando un abrazo. Gente, voy a parar un segundo. Voy a acomodar esa cámara, si no me voy a volver loco. Esperen ahí. Listo, listo, listo. Ya estoy de nuevo. Nada, la comida un poquito está flojo. Tengo más mensajes. A ver. Lilla, te respondí. Acá tengo uno. Ah, ese no lo puedo leer. Eso acá que mandaron. Mandaron hace un ratito ese acá. Ah, no, no es de hoy. No, no es de hoy. Lo mandaron el sábado. Vamos a ver. Yorman. Eso, Yorman se llama. Nombre raro, Yorman. Algo así. Nombre diferente, ¿eh? Saludos, Guille. Soy Yorman o Yorman y tengo 35 años. Estoy en Boa Vista, pero quiero viajar a Itajaí. Ah, mira vos debes ser de Venezuela. Trabajé muchos años en el puerto y creo que allá tengo más posibilidad laboral. Es verdad. ¿Sabes si los contratos de alquiler allá piden garante, fiador, obligatoriamente o hay otra opción? Soy un agradecido por sus videos que me ayudan mucho. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Yorman. Seguramente sos de Venezuela vos. Mirá, normalmente piden garantes, ¿sí? Más en Itajaí. Pero haciendo esa jugada que te digo de ir y decir, mirá, no tengo garantía, pero estoy haciendo mis documentos, o soy de afuera, quiero empezar a trabajar, me gustó su lugar, le puedo pagar 3, 4 meses adelantado, para que usted se quede tranquilo, mostrás confianza, lógicamente todo en portugués, que va a ser vital eso. Entonces, en ese caso, normalmente ceden, ¿sí? Normalmente ceden. Si no, te van a pedir perdón, garantía. También, por eso me confundí, tal vez te puedan pedir el seguro fianza, que es una manera de ellos garantizar también de que vos pagues.
pero depende del propietario. Algunos propietarios que aceptan, otros no. Algunas inmobiliarias aceptan, otros no. Entonces va a depender un poco de la primera impresión. A veces medio que te miran y dicen, ¿será que hay aquí lo que no hay aquí? No. Pero es tan importante hablar portugués, gente. Es tan importante hablar portugués para poder defenderse, argumentar, pedir. ¿Entienden? Ayuda un montón eso. Te mando un abrazo, German. Bien. Armando Piatti dice, un real 265 pesos hoy. Mira vos. Hace tiempo no sabía el cambio de Argentina. Mira vos. Buen dato, Armando. Marilu Cardoso, 8166, dice, Guille, trabajo en Buenos Aires, en inmobiliaria, ya tengo el CPF. Te pregunto si se puede y qué panorama ves en este rubro de Mariano Comorio. Muchas gracias, genio. No, por favor, Marilu. Mirá, poder se puede, sí. Inclusive conozco más de uno que ha venido para acá, que ya actuaba en el ramo inmobiliario en otro país, entiende de eso y vino para acá. Normalmente, ¿qué hacen? Yo no sé si puedo decir esto, pero lo puedo decir. Normalmente, ¿qué hacen? Vienen y empiezan a hablar con corredores inmobiliarios o con inmobiliarios y decir, mirá, yo voy a empezar a buscar gente para alquilar o para vender, pagame una comisión por afuera. No es lo correcto. Lo correcto es tener Creci, que se llama, que es un código inmobiliario. ¿Sí? Eso es lo correcto. Puedes hacer un curso, creo que dura 4 meses el curso de Creci, para tornarte corredor inmobiliario acá, local. ¿Sí? Necesitas tener los documentos de acá, ¿sí? La residencia, el CPF vos ya lo tenés, eso ya te ayuda bastante. Pero la residencia lo vas a necesitar. Una vez que vos tenés eso, vos podés hacer el curso y con ese código Creci vos ya podés vender tanto de manera particular como a través de una inmobiliaria. ¿Sí? Ahora, el rubro crece y no para de crecer. Conozco mucha gente que se dedica a eso y gana muy bien, ¿sí? Porque es tanta la demanda, tanta la cantidad de personas, inclusive yo, sin actuar en esa área, muchos de ustedes a veces me mandan mensajes, y yo quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa. Entonces a veces entro en contacto con personas que conozco, inclusive familiares de Line que tienen inmobiliaria, les pregunto, ¿tenés un departamento? Porque hay un seguidor que está buscando, los pongo en contacto, ¿entendés? Entonces, nada, es una cosa que hay una gran demanda, genera una gran demanda de gente buscando, principalmente de alquiler y compra, mucha gente quería comprar. ¿Sí? Es más fácil encontrar gente queriendo comprar de que vendiendo. Es muy difícil encontrar gente vendiendo. Cuando vende los valores son realmente altos. Pero apuesta en eso que va a funcionar bien, está Marilu. Está tranquila. Cualquier cosa hablamos por privado, tenés alguna duda y lo que puedo ayudarte te ayudo. Dale, te mando un abrazo. Bien, ¿qué más tengo por acá? Un mensaje mandado hoy a la tarde. A ver. ¿Cómo se llama? Tiago. A ver. Tiago. Acá. Bien. Tiago y Yago. Tiago. Dice, buenas, soy Tiago y tengo 33 años de Ciudad del Este, Uruguay. Trabajo en carpintería de aluminio. En Camboriú, ¿se consigue laburo rápido de eso? ¿Sabes cuál es un sueldo en esa área? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Mirá, conozco inclusive un seguidor que vino y colocó una fábrica de carpintería de aluminio. Acá, un seguidor nuestro. Hace todo lo que es ventanas, los apoyamanos para escalera, rejas, todo lo que sea en aluminio. Él puso una fábrica. De golpe los puedo poner en contacto. Trabajo se consigue, sí, principalmente para armar. Hay las empresas necesitan muchos armadores de esa área, ¿sí? Ahora, con respecto a si es rápido o no, no sé, vos vas a tener que traer tus documentos, tenés que tener tus documentos para trabajar. Y más que eso, a veces depende de trabajo en altura, de cierto riesgo. Entonces, lo mejor es tener los documentos, ¿sí? Porque inclusive creo que trabajas con un seguro en esa área. Es como pintura de altura, todo eso tiene que tener un seguro. Y sueldo, ni idea. Me parece que debe ser un sueldo, calculo que unos 3.000 y algo, 4.000, más alguna comisión por instalación, algo así. Pero eso después mandame un WhatsApp que te averiguo, inclusive si querés los pongo en contacto a ustedes y conversan, no hay ningún problema. ¿Ok? Te mando un abrazo, Tiago. Francisco, Arnaldo y ante todo, Guillermo. Fala para eles.
Brasil tem lei para quem proceder com racismo. Valeu, gringos. Verdade. Tudo bem, Francisco? Cara, a gente já falou muito sobre isso, tá? Convenhamos que o que aconteceu com essa moça foi uma exceção à regra. Sim? Se bem a gente vê muito gringo vindo aqui fazendo besteira, sim? Que não é besteira, não é todo mundo. Aqui em Balneário Camboriú, essa temporada aí, passaram mais de 600.000 argentinos. ¿Sí? Que outro estava falando com um cara que mexe com esse negócio de estatística. 600.000 argentinos. E a gente não escuta 600.000 casos de racismo. Ni 300, ni 100.000, ¿entendés? Entonces, si tem algunos seres que tal vez beben un pouco a mais, ou se acha o dono da cocada preta, como a gente fala aqui, e termina com a consequência que termina esta moça, que eu acho que tem que servir como exemplo. ¿Sí? Então, eu acho que não tem que pegarle não, tem que servir como exemplo. Lá para Argentina, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que Brasil é muito exagerado com com a maneira em que encara esse tipo de assunto. Só que eles não entendem o sensível que é isso aqui, o difícil que é para o brasileiro, principalmente para aquele que sofre de racismo, ter que lidar com isso no dia a dia, entre os próprios brasileiros. Quem diria ter que aceitar ainda que venha um de fora e ainda ter que abaixar a cabeça para isso, entendeu? Mas é muito difícil fazer que as pessoas entendam isso, principalmente quando a cultura é diferente, entendeu? Saludos, Guille. Te veo siempre en diferido. Dice, dejale saludos a la familia, a la gente de Camboriú. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hace tanto tiempo, che. ¿Todo bien, bien, bien? ¿Cómo está por allá? Alejandro Nardón, gente amigazo nuestro de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, de los primeros seguidores. Vive en Dallas, mi amigo Alejandro. Un abrazo, Ale, de verdad. Fuerte abrazo, che. Cualquier cosa te por ahí, vos sabes, ¿eh? Déjame ver qué más tengo por acá. ¿Qué hora es? Voy a leer uno más. Gente que quiera mandar preguntas, puede mandar. Tengo uno de una tal de Sandra. Sandra, ¿de dónde sos, Sandra? Acá. Hola, Guillermo, soy Sandra y tengo 26 años. Soy enfermera, vivo en Ringelet. Mira vos, Ringelet. Anduve mucho por Ringelet, yo soy de La Plata. Es muy difícil el trámite para trabajar en Blumenau. Mandé varios currículums y algunos me respondieron, hice entrevista y por videollamada y nadie me llamó. Ay, 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 Sandra. ¿Será que querés escuchar lo que tengo para decirte? Y nadie me llamó. ¿Será que mejor busco de cuidadora de ancianos primero? Ustedes siempre hablan del idioma. Yo no hablo nada de brasilero. Ay, Dios. Cada vez que hablas peorás, ¿eh? ¿Podrá hacer eso también? Ayúdame, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Sandra? Primero, lo que te voy a decir. Primero. El idioma no es brasilero. Es portugués brasilero. No existe el idioma brasilero. Es como que yo te diga que vos hablas argentino. No existe argentino. ¿Entendés? Existe el idioma portugués brasilero. ¿Sí? Segundo, ¿cómo vos pretendés venir a buscar un trabajo a Brasil si vos ni siquiera estás en territorio brasileño, estás en Argentina? Entonces, ¿para qué perdés tiempo, te quemás mandando currículum, haciendo entrevistas y te dicen, bueno, empezás mañana? ¿Y qué haces si no estás acá? ¿Me entendés? Ni papeles tenés. Entonces, ¿para qué perdés tiempo? ¿Para qué haces perder el tiempo a las personas? ¿Para qué te quemás con una empresa que de golpe mañana venís, haces tu documento, te presentás, haces una entrevista y pasás? ¿Entendés? Ahí te terminás quemando. Encima haces entrevistas y ni siquiera hablas portugués. Entonces, ¿cómo querés que las personas te contraten? Y vos sos enfermera. ¿Cómo vas a hacer para que un médico te pase la dosis que tenés que aplicarle a una persona y vos ni siquiera entiendas lo que el tipo te dice? No me entra en la cabeza eso, gente. De verdad, no es mala onda, pero no me entra en la cabeza. ¿Sí? Estudiar, respetar la cultura. ¿Sí? Respetar la cultura es primero aprender el idioma. Y más que es para vos. Vos necesitas que trabajar. Entonces aprender el idioma. ¿Sí? Si querés, abajo tenés el curso nuestro. Comprá ahí con link
con cupón de descuento, ¿sí? Y si no, hacer otro curso, pagar otro curso, un aplicativo gratis, pero aprender idioma. Eso es vital. ¿Ok? Con el resto no te voy a responder porque ya arrancamos del vamos, está todo mal. Entonces, primero estudiar portugués y después seguimos hablando. Mientras tanto, pedí trabajo online, totalmente sin sentido lo que estaba haciendo. Un abrazo, Sandra. Todo bien, no te enojes conmigo, no te lo digo de mala onda, no salga diciendo, Guillermo tiene un corazón peludo, me trata mal. No es que te trato mal, pero estás haciendo las cosas mal, ¿sí? Seguramente vos no seguís mis videos, supongo yo, pero haz las cosas bien. Ahí las cosas van a surgir. Ya arrancás con el pie izquierdo, Sandra, esa es la verdad. Un abrazo. Gracias, Guille, todo bien por suerte, me alegro, vale, me alegro un montón, che. Armando dice paciencia, Guille. No, yo tengo paciencia, pero hay cosas que no me entran. Es como que. Digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Para qué buscar? ¿Entendés, Armando? ¿Cómo que la persona está en Ringelet, manda un currículum para una, no sé, una clínica en Blumenau diciendo, hola, ¿qué tal? Manda el currículum, la empresa lo llama, sí, pues de golpe el currículum de ella no es malo, le hace una entrevista y empieza a hablar todo en español. Imagínate la cara del entrevistado, dice, ¿y esta dónde salió? ¿Pero quién sos? ¿Entendés? Si vos fueras un técnico ingeniero de no sé qué carajo, de la NASA, que sos una persona que sos una de cada 6 millones, que tiene un conocimiento increíblemente diferenciado, ahí sí vos tocas la música y yo bailo. Pero si no, vos tenés que adecuarte a la exigencia. ¿Sí? También vos sos una enfermera, un trabajo súper bueno, todo lo que vos quieras, pero no sos la única, ¿sí? ¿Sabes la cantidad de enfermeras acá en Brasil que de golpe mandan y consiguen la vacante? ¿Por qué te van a aceptar a vos que estás en otro país? ¿Qué te pensás que te van a pagar el colectivo, el avión para que vengas? ¿Te van a tirar un...? No, Sandro, estás equivocada, ¿eh? ¿Sí? No es de mala onda, pero equivocada. ¿Sí? Primero es un curso portugués. Después viajar para Brasil. Hacer tus documentos. ¿Sí? Y una vez que vos tengas eso, ahí sí decís, bueno, ahora voy a buscar trabajo, crea tu currículum en portugués, presentate. Si te dicen, bueno, vení mañana para hablar personalmente, ya estás acá. Si no, estás perdiendo tiempo, Sandra. ¿Sí? Hacer perder tiempo a mí, a vos perder tiempo, hacer perder tiempo a la empresa. No tiene ningún sentido. De verdad. No es de mala onda, pero no tiene ningún sentido. ¿Sí? No es así que funciona, no. Y después de Sandra, la culpa es Sandra, gente. Ya voy cerrando, ya me hizo enojar ya. La gente va cerrando. 9 menos cuarto, voy a decir mañana, me quedo un rato más, ¿ok? No, mañana no voy a estar vivo, voy a hacer el miércoles. El miércoles voy a estar vivo, seguramente este mismo horario, ¿ok? Seguramente no siga a las 3 de la tarde y siga este horario. Un poco mejor. El miércoles, ¿ok? Voy a hacer lunes, miércoles y viernes. ¿Ok, gente? Así que nada, quería agradecerle a todo el mundo que estuvo ahí. Aquel que quiera hablar cualquier cuestión que no quiera que aparezca en vivo, me manda por privado, me pone Guille, esto es en privado y yo lo respeto, ¿ok? Déjense me gusta, inscribirse en el canal. Aquel que quiera comprar el curso, quiere ayudarnos comprando el curso, puede comprarlo ahí abajo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. Y el miércoles estamos de nuevo a las 8 de la noche por acá. ¿Ok, gente? Muchas gracias. Chao, chao.